Los pedidos de informes están incluidos dentro del capítulo sobre procesos de control político en el reglamento del Congreso. Los pedidos de informes son probablemente uno de los mecanismos de control cuya regulación se encuentra más dispersa en el reglamento del Congreso y cuya naturaleza es escasamente comprendida y mal utilizada. La razón es que existen diversas referencias a los pedidos de informes y solamente algún tipo de los cuales tiene un tratamiento de carácter coactivo en relación con los ministros de Estado y los funcionarios a quienes se dirigen los pedidos de informes, tanto por los despachos parlamentarios como por las comisiones ordinarias o investigadoras. El pedido de informe es uno de los documentos que con mayor frecuencia deben elaborarse en los despachos parlamentarios. La regulación de los pedidos de informes es muy profusa y dispersa, como acabo de mencionar. Probablemente el solo artículo más importante en relación con los procesos de control parlamentario sea el artículo 87 del reglamento del Congreso, en el que se consigna su rol como un proceso de control político que se articula a través del instrumento que es el pedido de informes. Pero además de este artículo en el que se regula el pedido de informes, puede encontrarse otras normas en el propio reglamento del Congreso con las cuales se precisa los alcances de los artículos, sobre todo el artículo 96 de la Constitución, donde se reconoce el pedido de informe como un mecanismo de apoyo a la labor representativa en el Congreso. El artículo 96 de la Constitución señala que cualquier representante al Congreso puede pedir a los ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a los gobiernos regionales y locales y a las instituciones que señala la ley los informes que estime necesarios. El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el reglamento del Congreso. La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley. Como veremos en este video, hay una referencia general que tiene carácter coactivo para el Estado, para las autoridades estatales. Y entre estas autoridades se incluyen también a los gobiernos locales, tales como los municipios provinciales y distritales, e incluso los gobiernos regionales. Estos últimos tienen un inconveniente en cuanto al carácter coactivo que se les puede aplicar, porque no existe una manera de responsabilizar a las autoridades subnacionales respecto del Congreso de la República, porque el Congreso no ejerce ninguna forma de control sobre esta relación vertical en el Estado entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales. Además de la regulación que existe en la Constitución y en el reglamento del Congreso, también existen leyes específicas que es necesario tener presente al momento en el que se elaboran los pedidos de informes de conformidad con la distinta naturaleza que les corresponde. Según el reglamento del Congreso, los requisitos del pedido de información, que son los que principalmente constan en el artículo 87 del reglamento del Congreso, se señala que son que el pedido debe ser presentado por escrito, debe estar motivado o fundamentado. La redacción debe ser una redacción precisa, puntual, no debe ser expansiva, que la materia sea de interés público o de utilidad
para el ejercicio de la función parlamentaria, requisito sin el cual el carácter coactivo no se podrá desarrollar, porque si no tienen referencia a interés público o no son útiles para el ejercicio de la función parlamentaria, el proceso de coacción no puede ser operado por el vicepresidente a quien se encomiende la firma de los pedidos reiterativos que se deben realizar para que se cumpla dentro de los términos del reglamento con el apremio que debe ejercitarse con respecto a las autoridades. Y otro requisito del pedido de información es que no proceden, no se pueden utilizar para tramitar ruegos o peticiones de privilegios o favores. ¿Quién puede solicitar el pedido de información? De acuerdo al artículo 96 de la Constitución que he referido previamente, se les puede solicitar estos pedidos a los ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al presidente, a los miembros del Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales y a todo otro organismo del sector público. ¿Cuáles son los distintos pedidos de informes que recoge el reglamento del Congreso como viables para el ejercicio de la función representativa, sea a través de los despachos, de las comisiones, para obtener información? Los pedidos de informes pueden ser indagativos, garantistas, legislativo o los pedidos directivos representativos. ¿A qué nos referimos con cada uno de ellos? El pedido indagativo es el que se utiliza para solicitar informes necesarios para el ejercicio de la función, para el esclarecimiento de hechos o elementos de juicio para tomar decisiones. Puede servir también para pedir cuenta sobre el ejercicio de la autoridad y del uso de recursos estatales. El pedido indagativo puede encontrarse en la sección de los derechos funcionales de los congresistas en el reglamento del Congreso, cuando se señala que los congresistas tienen derecho a pedir informes que estimen necesarios a los órganos de gobierno y de la administración en general y obtener respuesta oportuna de ellos en ejercicio de la facultad que les concede el artículo 96 de la Constitución. Igualmente, este pedido indagativo también se reconoce en el artículo 32 del reglamento del Congreso, en la sección que está relacionada con la función que cumple el presidente del Congreso eh, para realizar las actividades coactivas contra las autoridades renuentes a entregar la información que se les solicita desde el despacho o desde una comisión. Dice el artículo 32 del reglamento del Congreso en su inciso G, que el presidente del Congreso tiene la obligación y tiene la función de exigir u ordenar a los órganos del gobierno y de la administración en general para que respondan los pedidos de información remitidos por los congresistas de conformidad con lo que dispone el artículo 96 de la Constitución Política. Y señala además, de no recibirse respuesta a los 15 días de remitido el pedido, dispone que uno de los vicepresidentes lo reitere en la forma prevista en el artículo 87 del reglamento del Congreso. Este artículo, como se ve, está relacionado estrictamente con estos pedidos indagativos que tienen que ver con el ejercicio de la función de los congresistas en el Estado. Igualmente, este tipo de pedido también tiene regulación en el artículo 69 del reglamento del Congreso, en el primer párrafo. Dice el artículo 69 que los pedidos son proposiciones mediante las cuales los congresistas,
ejercen su derecho de pedir la información que consideren necesaria a los ministros y a otras autoridades y órganos de la administración a efecto de lograr el esclarecimiento de hechos o tener elementos de juicio para tomar decisiones adecuadas en el ejercicio de sus funciones. Este es el pedido indagativo, que es el típico caso de un pedido que no solo tiene una finalidad informativa, sino que además sirve para realizar funciones de control en la medida en la que el control se ejercita a partir de la información de que se dispone y que se procura conseguir para que el conocimiento desde el cual se realiza la actividad representativa sea óptimo o por lo menos reúna condiciones mínimas indispensables, de forma que no se opere en la función parlamentaria de manera improvisada. El segundo tipo de pedido es el pedido garantista, que se refiere al control constitucional de funciones estatales. El pedido garantista también está respaldado por el artículo 22, inciso E del reglamento del Congreso, que señala que los congresistas tienen derecho a presentar pedidos por escrito para atender las necesidades de los pueblos que representen. Sirve para, como se menciona, sirve para atender denuncias ciudadanas, de atender denuncias relacionadas con la fiscalización de autoridades y se realizan en ejercicio de la función representativa. En buena cuenta sirve para que los congresistas, contando con este instrumento, puedan velar por el cumplimiento de la Constitución y del uso del poder por las autoridades cuya actividad controlan, por las funciones cuya actividad controlan. Otro artículo que refiere también el pedido de naturaleza garantista es el que se reconoce en el artículo 23, inciso F del reglamento del Congreso, que está vinculado a una actividad adicional que son que es la actividad representativa que se desarrolla también en la semana de representación, a partir de la cual pueden ejercitarse los pedidos de información. El artículo 23, inciso F, se refiere a los deberes funcionales, es decir, este tipo de pedido garantista se asocia no tanto a un derecho del congresista, sino al deber. Es decir, se entiende que la función representativa es un deber funcional del congresista, en razón de lo cual se prevé el uso de los pedidos de información de este carácter. Dice este artículo 23, inciso F, que los congresistas tienen la obligación de mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes, para lo cual se constituyen 5 días laborables continuos al mes en la circunscripción electoral de procedencia, individualmente o en grupo. Asimismo, deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo, informando regularmente sobre su actuación parlamentaria. Esta norma no promueve la realización de actos destinados a conseguir privilegios para ninguna persona o grupo, y para el cumplimiento de esta obligación, los titulares de las entidades de la administración pública dentro del marco de la ley brindan las facilidades del caso bajo responsabilidad. Como se ve, se trata de la tarea que tienen los congresistas de utilizar la información que reciben cuando cumplen con lo que se ha denominado la semana de representación, en las cuales los congresistas van a los distritos electorales en los cuales han sido elegidos para ponerse en contacto con la población y conocer sus preocupaciones, sus necesidades, sus denuncias, de manera que sirvan de intermediarios entre
la comunidad, entre la colectividad, entre el electorado y el Estado. Este es un pedido que tiene que ver fundamentalmente, como menciono, con el control en el ejercicio constitucional del poder. El tercer tipo de pedido parlamentario es el pedido legislativo, que es el que permite que las comisiones soliciten opinión a las autoridades constitucionales, al gabinete, a las autoridades subnacionales, que por mandato legal o constitucional deban emitir opinión o deban procurar la información para que las comisiones cumplan con el papel que les corresponde en el proceso dictaminador. O se presentan también para conseguir que el Poder Ejecutivo opine o informe brindando conocimientos, aportes, estadísticas de naturaleza eminentemente técnica en el proceso legislativo. Este tipo de pedidos se recoge fundamentalmente en el artículo 69, el primer párrafo de del reglamento del Congreso. El pedido legislativo, a semejanza del pedido indagativo, también se recoge en el artículo 69 del reglamento, que dice que los pedidos son proposiciones mediante las cuales los congresistas ejercen su derecho a pedir la información a efecto de lograr el esclarecimiento de hechos o de tener elementos de juicio para tomar decisiones adecuadas en el ejercicio de sus funciones. El pedido legislativo está referido fundamentalmente a la solicitud que se hace principalmente al Poder Ejecutivo para que provea elementos de juicio que permitan mejorar los procesos de toma de decisiones que tienen que ver con la elaboración de iniciativas legislativas. Por último, el último pedido, el último tipo de pedido es el pedido que puede calificarse como el pedido directivo representativo, que es el que se suele utilizar cuando los congresistas presentan sugerencias o tratan de persuadir a la administración para mejorar en la gestión que les corresponde. Este tipo de pedidos directivos o representativos no generan responsabilidad por su no atención. Son los que recoge el segundo párrafo del propio artículo 69 del reglamento, cuando señala que los pedidos escritos se pueden efectuar para hacer sugerencias sobre la atención de los servicios públicos. El pedido legislativo al que se hace referencia eh, puede ser entendido también como una modalidad conforme a la cual las comisiones solicitan información que tienen que ver con una atribución estricta del Poder Ejecutivo. En este caso, se puede invocar, por ejemplo, el artículo 79, tercer párrafo de la Constitución, que señala que el Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados, salvo por solicitud del Poder Ejecutivo, y que las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones requieren previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, cuando las comisiones, en ejercicio de su actividad dictaminadora, necesitan conocer sobre una materia de carácter tributario, están obligadas a pedir informe al Ministerio de Economía y Finanzas para conocer si las leyes, si los proyectos de ley presentados sobre materia tributaria que tienen que ver con beneficios o exoneraciones cuentan con el aval, cuentan con el respaldo, cuentan con la conformidad del Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son entonces las limitaciones que tienen los pedidos de informes? Como hemos visto, no cabe solicitar información sobre procesos judiciales en trámite a menos que sea una información pública. Bajo su responsabilidad,
las autoridades judiciales, sea incluso la Fiscalía o la Sala, puede entregar esta información siempre y cuando se lo permita la normatividad que rige su responsabilidad y su competencia funcional. ¿Cuál es el flujo que tienen los procedimientos de los pedidos de informe en su modalidad coactiva? En primer lugar, debe tratarse de un pedido dirigido a autoridad administrativa con copia a la mesa directiva. Esto se prevé en el artículo 87 del reglamento del Congreso, de manera que puedan tramitarse de manera institucional. Eh, Previamente, hasta el año 1992, los pedidos de informes eran todos tramitados a través del Congreso. Con la Constitución del año 1993 y el Congreso unicameral se modificó este procedimiento, permitiendo que los pedidos de informes puedan dirigirse de manera particular por cada despacho parlamentario sin intermediación del Pleno del Congreso. Entonces, se requiere, ahora que los pedidos no tienen que ser tramitados por el Pleno, sino solo por el despacho parlamentario, para que el pedido que presenta un congresista pueda luego tramitarse de manera coactiva cuando hay algún tipo de incumplimiento, se prevé que para que surtan estos efectos, los pedidos tienen que ser remitidos con copia a la mesa directiva. El artículo 87 del reglamento del Congreso señala que el pedido debe dirigirse con copia a la mesa directiva y señala el procedimiento que luego se va a detallar. Si dentro de los 15 días posteriores el ministro no responde, la mesa directiva procede a la reiteración del pedido. Transcurridos 7 días después de la reiteración, el ministro o el funcionario requerido está obligado a responder personalmente, según corresponda y lo determine el Consejo Directivo, ante el Pleno o ante la comisión ordinaria vinculada con el asunto motivo del pedido. Como se ve, se trata de un mecanismo que obliga a que las autoridades entreguen la información cuando un congresista o una comisión se lo solicita por escrito. Si no lo hace, el procedimiento prevé que si no se entrega la respuesta al pedido en 15 días, la no respuesta al pedido supone que la mesa directiva lo reitere. ¿Quién lo reitera? El vicepresidente. Para reiterar el pedido, el vicepresidente tiene que asegurarse que el contenido del pedido sea basado en el interés público o en alguna información que sea necesaria o de utilidad para el cumplimiento de la función representativa. Luego de la reiteración que realiza el vicepresidente, eh, el, la autoridad o el ministro cuenta con 7 días para responderla. Si el funcionario o el ministro no responde en los 7 días, se tramita eh, esta situación, este hecho, ante el Consejo Directivo. Y el Consejo Directivo toma la decisión de exigir que la autoridad concurra o al Pleno o a la comisión ordinaria competente para ofrecer la información que se le pidió a través de un pedido de información. Y el funcionario en este caso debe concurrir personalmente, sea al Pleno o a la comisión competente, según cómo haya sido el acuerdo del Consejo Directivo. El caso genérico es que cuando el Consejo Directivo dispone que el ministro concurra, es institucionalmente que se le cursa un oficio a la autoridad renuente a prestar la información para que vaya, en general no se dispone que vaya al pleno, lo regular es que se vaya, que se le pida que vaya a una comisión ordinaria. Cuando las autoridades reciben el pedido, lo que suelen hacer, en vez de concurrir
a la comisión competente es proveer la información. Es muy raro el caso en el que los ministros a los que se les solicita que provean coactivamente la información por haber sido antes renuentes, es muy raro el caso en el que los ministros, a pesar del apercibimiento que se les cursa, no concurran o no emitan la información que se les solicitó. Por último, el último paso dispone que la mesa directiva publica trimestralmente los pedidos y las respuestas en un boletín que realiza el Congreso. En general, esta información se viene distribuyendo a través de la página web del Congreso. Entonces, con esta presentación, he dejado presentada de manera sucinta la naturaleza de los pedidos de informes como un proceso de control político que se realiza en el Congreso, fundamentalmente para obtener información y controlar mejor el ejercicio del poder y de la función pública de acuerdo a la Constitución, o de lo contrario, para tramitar las denuncias que reciben los representantes en las semanas de representación en las que concurren a los distritos en los cuales son elegidos, para que de esta forma la comunidad a la que se representa cuente con información o suponga el mejor control en el cumplimiento de las funciones que se realizan indebidamente o incorrectamente en el sector público. Y esto es entonces cuando corresponde de manera general y sucinta a los pedidos de informes que se presentan desde el Congreso en ejercicio de la potestad de control parlamentario.